bimodal para personas con problemas visuales o auditivos. También títulos de lectura fácil y lupas. Con ello quieren que la lectura llegue a todos los linenses y que este espacio sea un lugar inclusivo. Son las nuevas secciones inclusivas de la Biblioteca de la Pola, 20 nuevos títulos en braille y lenguaje de signos o bimodal que permiten a personas con discapacidad visual y auditiva disfrutar de historias como La Isla del Tesoro. El sol llega tarde, que ahora mismo está prestado, que es un cuento guapísimo que puedes, o sea, que tienes en las dos lecturas, o sea, lectura habitual y te marca los lenguajes de signos, lenguaje de signos y lenguaje bimodal, sobre todo a gente que trabaja con personas que tienen dificultades auditivas, que les facilitan precisamente eso, el acceder a ellos. Cómo hacer lenguaje de signos con bebés, y luego ya en braille pues desde la ratonera, la colmena. A estas dos nuevas secciones se une la llegada también de 12 títulos de libros de lectura fácil para adultos y para niños. También estas lupas cuyo objetivo es aumentar el tamaño de la letra y facilitar así la lectura. Unas cosas van pidiendo otras. Entonces, por una parte está la lectura fácil, que sí que ya había como una demanda anterior. No es que sea fácil porque sea breve, o sea, tiene pues más sangría, tiene un especial más grande. Y luego las lupas, o sea, porque las lupas también facilitan a todos esos clásicos de letra tan pequeña, oye, pues el poder facilitar la lectura a las personas que ya ven un poquitín peor. No obstante, seguirán dando pasos, porque ya trabajan en cuentos online adaptados al lenguaje bimodal y de signos para el disfrute de los más pequeños, recursos con los que seguir manteniendo la esencia de las bibliotecas, esos espacios en los que todas las personas tienen cabida.